corrupción o querellas relativas a eso. Es el caso de Hipólito Mejía, ya que su querella es básicamente por difamación e injuria. Entonces no representa un caso de alto perfil, sino más bien en el ámbito de que se está utilizando la Suprema Corte de Justicia como ring, por la razón de ser un senador de la República y tener privilegio de jurisdicción, que a veces cuando uno se pregunta si en verdad es un privilegio, yo entiendo que no, porque trae sus grandes dificultades la defensa en ese ámbito. Ahora bien, con los demás casos, como el caso de Amable Ariztí, lamentablemente por su naturaleza puede ser llamado persecución política, pero en verdad uno lo que desea es que si la Cámara de Cuentas tiene un informe, que se juzgue conforme a la ley, y si el senador Amable Ariztí sale libre, pues declarado que no es culpable, mejor dicho, entonces ya ahí está limpio de todo problema, él resuelve su problema. Lo mismo va a ocurrir con el senador Bautista, porque es una persona que es perseguida no solamente por opositores, sino también por el público en general, diría yo, porque es de los ex miembros del gobierno pasado, que son de los malos preferidos, vamos a decirle así. Sí, efectivamente se trata de actores del sistema político que tienen y han tenido mucho peso. El senador Amable Ariztí Castro ha sido un influyente dirigente del Partido Reformista en la región este. Mantiene el monopolio de la ciudad de Higüey, de la provincia de la Altagracia, y ha tenido influencia política hasta tal punto que ha sido senador, diputado durante más de 5 o 6 periodos consecutivos. Ha mantenido un cacicazgo en la región este y es una persona que tiene mucho peso político. El caso del senador Félix Bautista resulta también igual, una persona muy vinculada al expresidente Leonel Fernández, una persona con un peso político y una gravitación política importante al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Esto evidencia de que efectivamente en la República Dominicana existe una real separación de los poderes, tal como establece el teórico de la democracia, el barón de Montesquieu, y que la separación de poderes es la base misma del sistema democrático. Esos procesos evidencian y dan por sentado que en la República Dominicana existe una real separación de los principales poderes del Estado. Y por demás, porque no se ve al Poder Ejecutivo motivado a intervenir en estos casos ni a favor ni en contra. Uno ve incluso que la acción que ha llevado el Procurador General de la República pusiera ser una iniciativa personal de la política que quiere aplicar en la Procuraduría General de la República, y a veces se comenta si desde el Palacio no le han alado la oreja o no lo han llamado para consulta. Pero eso da por sentado que real y efectivamente en la República Dominicana, reiteramos, existe una separación de los poderes, que el Poder Ejecutivo no interviene ni a favor ni en contra de los procesados y que la justicia no tiene ningún tipo de presión para administrar justicia en estos casos. Bueno, yo, Julio, como es normal, ciertamente yo difiero en parte con tu comentario. Nosotros estamos en un proceso de intento de separar los poderes, de verdad, aunque exista una interrelación entre ellos, porque cada poder tiene un contrapeso en contra del otro. Ahora bien, sí algo podemos observar y es que entre este proceso tenemos el Poder Ejecutivo atacando al Poder Legislativo, miembros del Poder Legislativo, y la Suprema Corte de Justicia siendo básicamente el referee de la dificultad, por lo menos en el caso de Amable Ariztí Castro y el senador Bautista. Ahora bien. Sí, pero Hilario, eso nace como una iniciativa de la política de persecución de la corrupción implementada por el Procurador General de la República. No, claro, no surge como una iniciativa del Ejecutivo. La tradición aquí, sobre todo en la era de Balaguer, era que cuando eso venía desde el Poder Ejecutivo y el que instrumentalizaba la acusación era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y la depositaba ante el Procurador General de la República, y entonces a instancia del titular del Ejecutivo vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo era que se ponía en movimiento la acción pública. No, pero por eso te mencionaba que estamos en un proceso de ir separando lentamente los poderes uno de otro, porque no podemos negar que existe una gran influencia del Poder Ejecutivo en los otros estamentos.
y me refiero, o sea, desde el Poder Judicial hasta el Congreso y hasta los mismos municipios. O sea, solamente con el presupuesto de la nación ya tú tienes para doblegar cualquier entidad. Para modificar el presupuesto se requiere un voto muy calificado del Congreso. Así es, quizá un elemento que llama la atención fue la solicitud de medida de coerción formulada por el Procurador General de la República en contra del senador Amable Aristi Castro, una persona que se conoce y se comenta en los corrillos políticos que es una persona bien afortunada, que tiene una fortuna y que bajo ninguna circunstancia entraña el peligro de fuga porque no se va a ir a otro país donde no tiene raíces económicas, donde no tiene... Claro. Y es difícil, el presidente del Senado estableció que es difícil aprenderlo durante los periodos de sesión porque la Constitución de la República es muy clara. Y efectivamente, Hilario, el artículo 86 de la Constitución de la República establece protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprendido en el momento de la comisión de un crimen. De ahí que decía el presidente del Senado en una declaración que dio a raíz de que el tema se debatiera públicamente, que si no hay flagrancia de delito, no hay un motivo para que el miembro de la Cámara sea despojado de su inmunidad parlamentaria y puesto a disposición de la justicia para que se evite contraer una medida de coerción. A mi entender, eso de parte del procurador fue más bien una decisión política, dado que no solicitar una medida de coerción contra el senador ante los medios de televisión y todo otro medio iba a sonar como que estaba siendo muy suave con el senador. Porque en verdad, si tú lo calculas, no le van a dar la medida. Yo no creo que el senador Bautista vaya a salir del país, El senador Amable Aristi Castro. Bueno, perdón, sí, el senador Amable Aristi no va a salir de aquí del país, él va a echar su pleito aquí. Entonces, desde el punto de vista político, era mucho más digerible para la opinión pública solicitar la medida de prisión en contra de él. Por eso es el único análisis que yo puedo deducir de por qué la solicita, dado que es difícil que una persona que tenga tanto arraigo en el país, diputado, senador, candidato presidencial, básicamente el principal político de la zona este, vaya a salir sencillamente del país. Una persona a quien todos los partidos lo necesitan, todas las elecciones, porque requieren de ese voto. Es muy importante el voto de él. Una situación a la que se abocan los senadores, Hilario, es que haciendo uso del privilegio de jurisdicción, y ya eso lo hemos hablado en otros programas que hemos realizado aquí, ellos corren el riesgo de ser condenados en única y última instancia por la Suprema Corte de Justicia, y eso, más que un privilegio de jurisdicción, tal como establece la Constitución y la ley, yo creo que eso agrava un poco más su situación. Totalmente. Porque eso lo priva de un doble grado de jurisdicción. No, y la parte, yo diría que hasta moral, usted fue condenado por la Suprema Corte de Justicia. No es lo mismo que me condenó un juez de primera instancia, que se puede prestar a muchas cosas por el vaivén de la vida nacional, pero en la Suprema Corte de Justicia convencer un número X de jueces no es tan fácil, y si ellos bajan esa pena, pesa bastante. Es como cuando los abogados lo enjuician disciplinariamente y lo suspenden por 2 años, 4 años. Esa sentencia queda ahí para el resto de la vida y sale hasta en sentencia destacada. Sí, es un estigma que pesa sobre el abogado. Otro caso, Hilario, es la recusación de que fue objeto la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Estela Gelán Casanova, la DOCO, que es la parte que ha motorizado más esta querella, un poco la recusó porque entiende que ella tiene vínculo con el senador Bautista, que le impide administrar justicia con objetividad en su caso. Sí, si te das cuenta, yo no estoy más tanto en el ámbito penal, pero observo que los abogados penalistas viven recusando a los jueces como si no pasara nada. Situación esta que no ocurre en el ámbito civil ni comercial. Las recusaciones de jueces en el civil y comercial es bastante escaso, pero observo que aquí es el pan de cada día la recusación. Sí, y sobre todo después que ya no tienen que depositar una fianza para la recusación, sino que ya se torna mucho más fácil.
Amables televidentes, continuamos en breve en nuestro próximo segmento. Hilario, la Junta Central Electoral ha estado muy activa en esta semana. Su presidente ha anunciado que va al Congreso Nacional a rebatir, a pelear para que les sea aumentado el presupuesto. Y ha iniciado una campaña mediática en todos los medios de comunicación, haciendo publicación de una página entera de instituciones que le han dado apoyo por el bajo presupuesto que le ha sido, por el recorte presupuestario de que ha sido objeto por parte del Poder Ejecutivo. Yo pienso que se trata de un presupuesto que estableció la austeridad en diferentes instituciones y que hubo que recortar, hubo que hacer un esfuerzo extraordinario para el presidente cumplir lo que son sus metas de campañas, que son aumentar los recursos dirigidos al área social y sobre todo cumplir con lo que fue una gran promesa y que ha constituido también un gran éxito político su anuncio, que es la asignación del 4% a la educación. Pienso que todas las instituciones del país deberían estar en la disposición de hacer el sacrificio que sea necesario para que el país dedique el 4% a la educación y no repetir un poco la situación de años anteriores, ya por diferentes razones, porque la Junta tenía que celebrar elecciones cada 2 años, o porque eran años electorales o preelectorales, la Junta se veía en una urgencia permanente de recursos. La situación ha cambiado, ya no hay elecciones cada 2 años. Hay una especie de respiro y ya las próximas elecciones son en el 2014. De manera que yo pienso que el presidente de la Junta Central Electoral no debería un poco debatir esto en los medios, sino tratar de concertar una cita con el presidente de la República, que ha dado muestra que es una persona sensata y que escucha y que busca solucionar los problemas, y en un encuentro amigable, en un encuentro armonioso, exponer la situación, cuáles son los planes de expansión de la Junta Central Electoral, cuáles son los sectores neurálgicos que va a afectar, y ver si obtiene del presidente de la República que a mediados de año o en el último trimestre del año le sea mejorada la situación. Pero repetir la situación de todos los años, de entablar una polémica pública con un gobierno que recién se instala y que da muestra de mucha sensatez y de mucha mesura, yo pienso que no es inteligente de parte de la Junta Central Electoral. No, ciertamente la Junta Central Electoral eligió la confrontación en vez de conciliar, y es como tú mencionabas, si hubiesen hecho acercamientos confidenciales o semipúblicos, pero inicialmente decir, no, ese es un presupuesto muy bajo, nosotros vamos a cerrar tal y tal dependencia porque no vamos a poder trabajar con este presupuesto, ya pone al gobierno en una situación bastante difícil, porque toda institución entonces que entienda que su presupuesto es bajito puede llevar a la discusión a los medios de comunicación y decir, bueno, el Poder Judicial, mi presupuesto es muy bajo, yo voy a cerrar 5 o 6 tribunales. No, el Congreso está muy bajo, las comisiones que tenemos las vamos a cerrar y no vamos a aprobar leyes a la velocidad que estamos aprobando. Entonces, haber llevado esta discusión al ámbito mediático, entiendo que lo que le está creando es una dificultad para lograr, no solamente con el Ejecutivo, sino con el Legislativo. Así es, porque eso también pone al Poder Ejecutivo en una situación un poco irreverente, un poco controversial, porque si cede a la presión mediática de la Junta Central Electoral, entonces ese va a ser el mecanismo a que van a recurrir las otras instituciones que no están conformes con la asignación presupuestaria y van a dirimir el problema en los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional acaba de declarar que la partida que le fue asignada no es suficiente para la operatividad que ellos se proponen efectuar. La misma situación se dio en este año. Al Tribunal Constitucional se le asignó una partida y a mediados de año en el presupuesto complementario su presidente se reunió con el expresidente, el doctor Leonel Fernández, y de esa reunión, una reunión amable, convivial, amigable, salió un aumento en 300 millones para el Tribunal Constitucional y no hubo que crear una polémica que a una institución naciente con